Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando estéis viendo este vídeo, que está relacionado con lo que pasó ayer en Estados Unidos. Como sabéis, llevan ya desde hace aproximadamente una semana y media la carrera de las primarias o caucusus o como lo llaman ellos, que son muy diferentes, para designar a los dos candidatos que se presentarán a las elecciones presidenciales en noviembre. Y como sabéis, el principal candidato de los republicanos es Donald Trump, o más bien habría que decir que Donald Trump es el candidato y a los republicanos no les queda más remedio que seguirle. Da igual lo que diga el Partido Republicano, es el candidato el que arrastra o no arrastra a la gente. Y Donald Trump está arrastrando mucho, mucho en Estados Unidos, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que Donald Trump y Estados Unidos son una potencia, es la mayor potencia económica del planeta y también la mayor potencia política. Aunque siempre hay discusiones acerca de si China se está acercando o no se está acercando a Estados Unidos, ahora mismo la gran potencia geopolítica del mundo es Estados Unidos. Y desde el punto de vista económico todavía es así. El Producto Interior Bruto de Estados Unidos está en torno a un 20% por encima del de China. O sea que en esta carrera claramente Estados Unidos por ahora va ganando. Consecuencia, nosotros tendríamos que prestar una cierta atención a lo que pasa en las elecciones en Estados Unidos y sobre todo, las consecuencias que tiene sobre todos nosotros. Porque los estadounidenses ahora están votando para elegir a los candidatos y luego entre esos candidatos elegirán a un presidente en noviembre con la fórmula esa de el primer martes después del lunes, pam, 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 pam. Todo eso. Bien, pero ¿cuál va a ser el efecto de lo que pueda ocurrir si entra Trump al poder? Esto es lo que hemos titulado aquí nosotros como la sombra de Trump, lógicamente. ¿Qué va a pasar en caso de que Trump resulte elegido? ¿Qué nos va a pasar a todos los países del mundo? Aquí no caben todas las banderas, como podéis imaginar, caben solamente unas cuantas, pero a todos los países nos va a afectar en una medida o en otra medida quién salga elegido en las elecciones presidenciales norteamericanas. Es como hace muchísimos siglos el emperador de Roma tenía efectos en sus acciones en todo el imperio. Daba igual que vivieses en Roma o no, que fueses ciudadano o no. Lo mismo pasa con Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos proyecta una sombra muy larga y en este caso ya veremos cómo sobre el resto del mundo, sobre todo los que vivimos en distintas zonas. Y esto es lo que queremos ver aquí. ¿Qué sombra está proyectando Donald Trump de cara al futuro como candidato y posible nuevo y viejo presidente de Estados Unidos? Eso es lo que queremos analizar en este vídeo relativamente corto. Ya sabéis que Trump fue presidente durante 4 años, que perdió las últimas elecciones y después se organizó una muy buena en el Capitolio, que en parte está procesado por actos relacionados con eso, en parte está procesado por delitos económicos, por inflar su patrimonio para conseguir créditos, etcétera, etcétera. En parte está también procesado por su vida personal, sus relaciones personales y sobre todo por utilizar dinero de los contribuyentes para cosas que no eran de los contribuyentes sino suyas. Trump tiene un montón de juicios en marcha y algunos de ellos pueden hacer que sea condenado o no se pueda presentar a las elecciones o cualquiera sabe qué. Pero mientras tanto, Trump está corriendo todo lo que puede para ocupar ese espacio que es la Casa Blanca, que es el que realmente le interesa a él a todos los niveles. Y por eso estaba tan contento. Esta es la foto reciente del triunfo en las primarias de New Hampshire por encima de Nikki Haley, con bastante claridad. Ahora solamente hay 2 candidatos, él y Haley. Ya veremos quién va a ganar al final, parece que será Trump, pero él lo que intenta es ir ganando cada vez más delegados y que la otra se tenga que retirar. Que lo consiga o no, lo veremos y lo analizaremos por otro lado en su momento porque es bastante complicado. Pero la posibilidad de que Trump sea, primero, candidato por parte de los republicanos a las elecciones de noviembre. Segundo, presidente. Las encuestas actuales en Estados Unidos lo tienen muy claro. Si ahora hubiese elecciones entre Trump y Biden, que son los candidatos más probables, ganaría Trump con bastante claridad. Los norteamericanos confían mucho más en Trump a todos los niveles que en Biden. Por tanto, el resto de personas que vivimos en este mundo relativamente cercano o lejano de Estados Unidos, da igual lo lejos que está, tenemos que empezar a pensar qué demonios pasará si
Trump llegue a ser presidente a partir del próximo febrero, en enero, perdón. Las elecciones son en noviembre y tomaría posesión en enero. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué sombra va a proyectar Trump sobre el resto del mundo? Sobre todo teniendo en cuenta que si llega a ser presidente, dentro de un año, más o menos, tiene solamente un mandato de 4 años. Ningún presidente norteamericano puede estar más de 8 años en el poder. Trump lleva 4, si ganase ahora llevaría 8 fuera. Y tendrá toda la atención del mundo para hacer lo que, digamos, le dé la gana. ¿Y qué es lo que le da la gana y qué problemas puede pasar generar eso? Es lo que podemos ver aquí. Primera referencia. Volodymyr Zelensky. Zelensky ya el otro día dijo que invitaba oficialmente a Trump a visitar Kiev. ¿En calidad de qué? Bueno, él sabe perfectamente que es el más probable ganador de las elecciones norteamericanas de noviembre. Y además Trump, en una de sus subidas de tono, o más bien después de ganar en Iowa, cuando ganó en Iowa, pues se fue para arriba y dijo, bueno, yo estoy dispuesto o soy capaz de detener la guerra entre Rusia y Ucrania en 24 horas. Sé cómo hacerlo. Y Zelensky le ha dicho, bueno, pues estupendo. Si usted puede hacer eso, venga para acá. Venga acá, lo hablamos y me arregla usted lo de esta guerra en 24 horas. Pero eso sí, con esa condición. Lo que subyace detrás de eso es que Zelensky sabe perfectamente que Trump no es nada favorable a Ucrania. En absoluto. Otra cosa puede ser la posición de los norteamericanos respecto a Ucrania, si van a seguir o no apoyando a Ucrania militarmente, pero Trump no es nada favorable. Yo diría más bien que es favorable a Putin, sin poderlo expresar con mucha claridad. Trump siempre ha dicho que Putin le parecía un dirigente estupendo, que llevaba muy bien su país, que Rusia era estupendo. Claro, a Zelensky todo eso le suena mal y a los europeos también. Nos suena bastante mal. Si dice eso ahora, cuando llegue al poder, ¿qué es lo que va a hacer? Por eso Zelensky le ha dicho, pues venga usted para acá y explíquenos las cosas. Esto por un lado. Por otro lado, este es Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Durante su mandato, Trump ya dijo varias veces que la OTAN era un cachivache poco menos que inútil, sobre todo porque todo el dinero lo ponían los norteamericanos y eso no podía ser. Tenía que ser un organismo de defensa europeo. Y ya hace poco en unas declaraciones dejó entrever que si él se convierte en presidente de nuevo, pues la OTAN no será su prioridad. Y, digamos, defender a los europeos de una posible amenaza de quien sea, sin poner nombre y corillas, pero todos lo sabemos, tampoco va a ser su prioridad. Y ya hay bastantes voces dentro de la OTAN, mandos militares, etcétera, etcétera, que dicen, ojo, hay que prepararse para una situación en la cual dependamos exclusivamente de nuestros recursos económicos, estratégicos y políticos y podamos contar muy poco con Estados Unidos. Otra cosa es lo que ocurra si Trump se hace presidente, lo que ocurre porque en Estados Unidos hay muchas corrientes de opinión y mucha gente que está a favor de apoyar a Ucrania hasta el final. Pero la intención de Trump, en principio, no va por ahí. Trump tiene tendencia a ser un aislacionista. Nos ocupamos de los problemas de Estados Unidos y los demás que se apañen. Y dentro de Estados Unidos, de algunas cosas concretas. O sea que hay también bastantes reticencias. Más cosas que están pasando, que son como pequeños rumores, pequeños movimientos que son significativos. Esto está pasando en la OTAN. ¿Qué pasa en el Reino Unido? Sabéis que los británicos tienen elecciones a finales de este año, como mucho en enero del 25 por los plazos. No están fijados todavía. Y ahora mismo las encuestas, todas, dicen que lo más probable es que ganen los laboristas, para gran desesperación de Rishi Sunak, sus ministros, su gabinete, etcétera, etcétera, que no hacen más que moverse intentando dar golpes de efecto y remontar en las encuestas. Por ahora no lo consiguen. Pues bien, por lo que han informado desde Londres, gente que lo conoce, en el Reino Unido es un país muy peculiar. Hay un gobierno, ya lo sabéis, pero al mismo tiempo hay lo que se llama un gabinete en la sombra, es decir, una especie de gobierno alternativo de la oposición. Y en ese gobierno alternativo de la oposición, que lógicamente estaría encabezado por Starmer, el líder laborista, hay una persona que se dedica a asuntos exteriores. Pues por lo que se sabe, este responsable de exteriores, que a lo mejor en un gobierno laborista sería el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, se ha entrevistado con Mike Pompeo, que fue secretario de Defensa con Trump, como para preguntarle, bueno, vamos a ver, en caso de que tu ex jefe gane las elecciones otra vez en noviembre, ¿qué vais a hacer? ¿Por dónde enfocamos las cosas? ¿Qué es lo que interesa? ¿Qué prioridades tenéis?
Y es significativo que no sea el ministro de Asuntos Exteriores de Británica actual, sino que sea el, comillas, potencial ministro de Exteriores de un gobierno laborista, el que ya por si acaso, vaya a hablar con alguien que conoce a Trump para intentar establecer una conexión. Esto es lo significativo. Hay muchos gobiernos que ya piensan, es muy probable que Trump sea el nuevo presidente de Estados Unidos. En ese caso, ¿qué hacemos? Pues lo primero que tenemos que hacer es enterarnos de qué es lo que piensa hacer, si es que lo tiene claro. Y si no lo tiene claro, qué fuerzas juegan dentro del partido para inclinarlo en una dirección o inclinarlo en otra dirección. O sea que eso, todo el mundo está dando vueltas a esto. También, incluso aquí os lo he puesto, más que nada por traerlo otra vez a colación, Boris Johnson ha dicho, ya sabéis que ya no es primer ministro, le gustaría volver a serlo. Yo creo que él está pensando, dice que Trump es lo mejor que le puede pasar a Estados Unidos, que es la mejor elección, y que espera que salga elegido. No sé si es porque él piensa que también él puede volver, ¿no? Como Trump. Me han echado de aquí estos tipos, pero yo volveré, no se sabe en qué condiciones. Eso por un lado. A la derecha, Víctor Orbán, que desde siempre se ha declarado un fervoroso admirador de Trump, pero vamos, totalmente. Si es admirador de Trump porque admira a Trump como tal, o porque como tiene un amigo que lo admira mucho, que está un poco más al este, no sabemos cuál es la razón, pero Orbán está claramente apoyando a Trump y quiere que gane las elecciones. Para él sería una gran ventaja, y lo cual implica que sería una gran desventaja para buena parte de los demás. O sea, todo esto son reacciones que muestran lo que está pasando. ¿Qué más cosas están pasando? Pues fijaos, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, el otro día, sin venir mucho a cuento, porque la verdad es que no venía nada a cuento, dijo que si Trump fuese elegido como presidente en Estados Unidos en noviembre, eso podría ser una amenaza, representar una amenaza significativa para la Unión Europea. Y el primer ministro belga, De Croo, que ahora mismo Bélgica es el país que de aquí a junio ostenta la presidencia del Consejo Europeo, que es rotatoria. 6 meses cada país, ha sido España hasta final de año. Hasta 30 de junio es Bélgica y, ojo, desde el 1 de julio es, atención, Víctor Orbán en Hungría, lo cual también va a tener bastante guasa. Bueno, pues el primer ministro belga ha dicho que piensa que la presidencia de Trump de nuevo podría generar muchos problemas, muchas tensiones a todos los niveles, a todos los niveles. Es decir, hay mucho recelo acerca de una posible llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y las consecuencias que tendría a todos los niveles. Incluso en alguna ocasión, pero esto es una cosa muy suave, los chinos han dejado caer que lo que le hace falta a la economía mundial y al comercio mundial es que las relaciones internacionales sean fluidas, que no haya bloqueos comerciales, que no haya tarifas, que el intercambio de bienes y servicios fluya de forma suave, cómoda, etcétera, etcétera, apuntando lógicamente, en principio a Estados Unidos en general, pero más concretamente a Trump, que saben que es el que puso en marcha las sanciones contra buena parte de los productos chinos, que han funcionado solo regular, hay que reconocerlo, y han tenido efectos, y Trump ya ha dicho que lo que va a defender es, comillas, la economía norteamericana. Lo que signifique eso habría que verlo en el caso de que gane, pero eso también es un problema para China, porque China está exportando muchísimo a Estados Unidos y además los chinos tienen invertidos muchísimo dinero en bonos del Tesoro norteamericano. O sea que también a ellos les afecta y tienen que estar con un ojo avizor a lo que pasa en Estados Unidos. Y eso a pesar de que son una gran potencia económica y una gran potencia política, no pueden desentenderse de lo que pase en Estados Unidos. Aquí la voz que falta, como es lógico, es la de Vladimir Putin, que no ha hecho nada, absolutamente nada. Pero sabéis que durante la campaña del 16, en la cual Trump fue elegido contra la aspirante demócrata, de la que ahora no me acuerdo, luego me saldrá, en esa campaña contra Hillary Clinton, en esa campaña hubo muchos rumores, algunos de ellos confirmados después oficialmente, de que había habido intervención de dinero ruso y agencias de propaganda rusa en favor de Reagan, o más bien en contra de Clinton. Eso no se acabó de probar
muy claramente, pero por los círculos de Washington siempre da vueltas y hay procesos en marcha que es muy difícil de probar. Es muy difícil probar concretamente que una acción específica de una agencia de noticias rusa puede haber influido más o menos en la campaña presidencial. Pero eso está allí y hay un cierto consenso en que evidentemente a Trump se le ayudó desde fuera a ganar las elecciones, no solamente por este camino, sino también por otros caminos. Por tanto, Putin se calla, pero sabe que para él, para sus intereses, Trump en la Casa Blanca es una gran ventaja a muchísimos niveles. No sé si incluso tiene una cierta sintonía personal, cosa que conociendo a los personales a los dos, pues puede ser. Por tanto, lo que tenemos es que ya parte de las cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir en los próximos meses estarán en cierto modo condicionadas por esta perspectiva de la sombra de Trump. Por ejemplo, incluso en México. México ahora mismo se está entendiendo relativamente bien con Biden en el tema migratorio. Llegan a acuerdos, les cuesta muchísimo, a pesar de que los republicanos intentan imponer una política muy dura, pero llegan a acuerdos. Pero dicen, bueno, ¿y si vuelve Trump? Que es el que quiso construir el muro, que no pudo, para que lo pagásemos nosotros. ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué efectos tendrá eso sobre nuestro día a día? Y a ellos, evidentemente, eso les influye mucho. Ya no digo, evidentemente, a los países que son totalmente contrarios a Estados Unidos, como Cuba, Nicaragua, etcétera, etcétera. Pero a ellos también les preocupa, porque están ahí muy cerca. Entonces, si nos damos cuenta, la sensación que hay, que da vueltas por ahí, por el mundo, pero de forma muy soterrada, es la de que, ojo, que viene Trump. Y si viene Trump, vamos a ver qué hace, qué deja de hacer, qué toca y qué deja de tocar. No hay ninguna confianza, más bien hay bastante inseguridad acerca de que Trump pueda romper consensos, destruir relaciones, etcétera, etcétera, y que se aproveche, que ponga en marcha una política de confrontación contra todos, que le puede beneficiar a él personalmente, pero con consecuencias negativas sobre buena parte de los países del mundo, hablando de los países más ricos, más poderosos. Cuando hablas de los menos ricos, pues ya ni te cuento. O sea que vamos a ir viendo a lo largo de estos meses cómo crece esta sombra de Trump o decrece o lo que sea y cómo las distintas potencias se van preparando o adaptando para lo que pueda ocurrir si Trump es investido presidente más o menos dentro de un año. Muchas gracias por todo. Si os ha gustado el vídeo, activáis los likes y las notificaciones, os suscribís al canal y seguiremos esta sombra de Trump, esta alargada sombra de Trump, la iremos siguiendo conforme se vaya desarrollando. Gracias, buenas tardes, buenos días o buenas noches.